Llevas 47 minutos, ahí mirando al techo, la mente, no para, mañana, tienes que madrugar, pero cuanto más lo piensas, más despierto te sientes. Y Eckhart Tolle descubrió por qué el insomnio no es un problema del cuerpo, es una guerra silenciosa entre tú y el ego que habita tu mente, y existe una respiración de 72 segundos que la Universidad de México probó en 2019 y que apaga ese ego instantáneamente. Pero hay un detalle que nadie te ha contado. Tu mente va a luchar contra eso con todas sus fuerzas, y ahora vas a entender por qué. Andrés Herrera es neurocientífico de la Universidad de México. En 2019, él lideró un estudio con 164 personas con insomnio crónico, algunas con más de 10 años. Los remedios ya no funcionaban. Las meditaciones guiadas, un fracaso. Entonces Herrera probó algo radical, una respiración ancestral que los curanderos han hecho por siglos. 4 segundos, inspirando, 7 segundos, aguantando, 8 segundos, expirando. Demasiado simple para funcionar, ¿verdad? Equivocado. En 72 horas, el 89% de los participantes reportaron una mejoría significativa. En 3 semanas, el 76% durmieron sin medicación. Por primera vez en años, la respuesta estaba en el sistema nervioso parasimpático. Cuando inspiras por 4 segundos, activas el sistema simpático, que es el modo alerta. Cuando aguantas por 7 segundos, creas una ventana de tensión controlada, y cuando expiras por 8 segundos, activas el parasimpático, que apaga el modo de lucha o huida. Es un hack neuronal, un botón de apagar para la ansiedad. Pero Eckhart Tolle fue más profundo. Él descubrió que esa respiración no solo calma el cuerpo, ella disuelve temporalmente la identidad del ego con la mente pensante. Y es ahí que tu mente va a empezar a sabotear. Déjame explicarte algo, que pocos maestros espirituales hablan abiertamente. Tu ego no es malo, no es tu enemigo, es apenas un patrón mental condicionado que se formó a lo largo de décadas. Desde niño te enseñaron que tú eres tus pensamientos. Cuando piensas, soy ansioso, tú crees que la ansiedad es tu identidad. Cuando piensas, no consigo dormir, tú transformas el insomnio en quien tú eres. Y el ego, que es esa falsa identidad mental, necesita combustible para sobrevivir. ¿Sabes cuál es el combustible? Pensamiento compulsivo. Cuanto más piensas, más el ego se fortalece. Y la respiración 4-7-8 corta ese combustible de raíz. Tolle enseña que existen 3 estados de conciencia. Primero, inconsciencia total, donde estás completamente identificado con pensamientos. El 99% de las personas con insomnio viven aquí. Segundo, conciencia parcial, donde tú percibes que estás pensando, pero aún te identificas. Es cuando intentas meditar, pero la mente te jala de vuelta. Tercero, presencia pura, donde observas pensamientos sin identificarte con ellos. Es en ese tercer estado que el sueño natural acontece, porque sueño verdadero es rendición total al momento presente, y rendición es imposible. Mientras el ego comanda, ahora viene el paradoja que la mayoría no entiende. Tú no puedes forzar la presencia. Cuanto más intentas, más el ego resiste. Es como intentar adormecerte. Intentando adormecerte, no funciona, pero existe un portal, un atajo
que bypass el ego temporalmente. Y ese portal está en la respiración consciente. ¿Por qué? Porque la respiración es el puente entre consciente e inconsciente. Es la única función corporal que opera automáticamente, pero que tú puedes controlar voluntariamente. Cuando llevas atención total para la respiración, algo extraordinario acontece. El observador silencioso, dentro de ti, despierta. La Universidad de México probó eso con escáneres cerebrales. Cuando alguien hace 4, 7, 8, con atención plena, 3 áreas específicas del cerebro se activan. Lóbulo frontal preventromedial, que procesa autoconciencia. Ínsula frontal, que siente estados corporales internos. Y red neuronal por defecto, que es donde el ego habita, disminuye actividad en 40%. El lenguaje simple, mientras tú respiras con presencia, el centro del ego literalmente se apaga. Y en ese espacio de quietud, el cuerpo sabe exactamente lo que hacer: dormir. Pero ahora viene la parte que nadie te preparó. En los primeros 3 días de práctica, el ego va a atacar ferozmente, va a convencerte que eso es bobada, que no va a funcionar para ti, que tu caso es diferente. Va a hacerte saltar etapas, acelerar la cuenta, distraer con pensamientos urgentes. ¿Por qué? Porque el ego percibe la amenaza existencial. Si tú aprendes a disolverlo con la respiración, él pierde control sobre ti. Y control es todo que el ego tiene. Tole cuenta que cuando él empezó a enseñar esta técnica en los años 90, algo intrigante acontecía. Las personas relataban que conseguían hacerla perfectamente durante el día, pero en la hora de dormir olvidaban completamente, o recordaban, pero sentían una resistencia inexplicable, como si una fuerza invisible las impidiera. Esa fuerza es el cuerpo de dolor. Tolle describe el cuerpo de dolor como acumulación de dolor emocional antiguo que vive en ti como una entidad casi separada. E insomnio crónico es uno de los síntomas clásicos de cuerpo de dolor activo, porque el cuerpo de dolor se alimenta de pensamiento compulsivo y drama mental. Cuando tú empiezas a respirar con presencia, el cuerpo de dolor se queda sin comida y él no va a desistir fácil. Aquí está lo que la Universidad de México descubrió en los primeros 7 días, día 1 y 2. La mayoría de las personas siente alivio inmediato. El sistema nervioso responde, adormecen más rápido. Día 3 y 4, paradojalmente, el insomnio puede empeorar temporalmente, no porque la técnica paró de funcionar, sino porque el ego está en modo de supervivencia, luchando para recuperar el control. Día 5 a 7. Si la persona persiste, acontece un shift, la resistencia disminuye y dormir se torna natural. Nuevamente, de los 164 participantes, apenas 11 desistieron. Todos, en los días 3 a 5. Exactamente, cuando el ego ataca, más fuerte. Tolle dice algo profundo. Él dice que insomnio no es falta de sueño, es miedo de rendición, porque dormir exige que tú sueltes completamente el control, y el ego nunca quiere soltar el control. Piensa en eso. Cuando estás ahí tirado a las 3 de la mañana, preocupado con el trabajo de mañana, tú no estás realmente preocupado con el trabajo, tú estás intentando mantener la ilusión de control sobre el futuro,
Cuando revives aquella discusión de 5 años atrás, no es sobre la discusión, es el ego intentando mantener la ilusión de control sobre el pasado, y mientras tú te identificas con esos pensamientos, tú estás alimentando exactamente el patrón que te mantiene despierto. La respiración 478 funciona porque ella te fuerza a estar presente. Tú no puedes inspirar 4 segundos pensando en el futuro. No puedes aguantar 7 segundos remoendo el pasado. Tú tienes que estar aquí, ahora, contando, sintiendo el aire, entrando y saliendo. Y en ese ahora, el ego no puede existir, porque ego es tiempo psicológico, es pasado y futuro. Nunca es ahora. Y cuando tú remueves el tiempo psicológico, remueves la plataforma donde el ego opera. Lo que sobra, presencia pura. Y presencia pura no tiene insomnio, porque no hay nadie para estar insomne. Déjame guiarte por la técnica completa. Pero antes, un aviso. Tu mente va a intentar convencerte a saltar partes, a hacer más rápido, pensar mientras uno actúa. Esa es la voz del ego. Reconócela, pero no le obedezcas. Vas a hacer 4 ciclos completos. La primera vez puede parecer extraño o forzado. Eso es normal. La segunda vez la mente va a divagar. Tráela de vuelta gentilmente. La tercera vez puedes sentir un ligero mareo. Es el CO2 regulándose. La cuarta vez, si estás verdaderamente presente, algo va a cambiar. Vas a sentir un espacio, una quietud. Ese espacio eres tú realmente, no el ego. Tú. Siéntate o acuéstate cómodamente, la lengua tocando el paladar justo detrás de los dientes frontales. Posición que activa el nervio vago. Exhala completamente por la boca, haciendo un sonido ligero, como un suspiro. Vacía los pulmones. Cierra la boca. Inspira silenciosamente por la nariz, contando mentalmente hasta 4. 1, 2, 3, 4. El aire llena el abdomen primero, después el pecho. Aguanta la respiración contando hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí, el ego va a gritarte que te apresures. Ignóralo. Exhala completamente por la boca contando hasta 8, haciendo aquel sonido de suspiro de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vacía todo. Ese fue un ciclo. Repite 3 veces más. Un total de 4 ciclos. Pero aquí está el secreto que la Universidad de México descubrió. Y que Tolle confirma, no es la técnica en sí la que cura el insomnio, es la presencia con la que haces la técnica. Puedes hacer el 4-7-8 mecánicamente, sin atención, y tendrás un resultado mínimo. O puedes hacerlo con atención total en cada segundo, de cada conteo, y el resultado es transformador. La diferencia entre técnica mecánica y práctica consciente es la diferencia entre dormir con un té de tila y dormir con paz. Total. Tolle habla sobre 3 portales hacia el ahora. La respiración es uno de ellos, el cuerpo es otro, los sentidos son el tercero. Y el 4-7-8 activa los 3 simultáneamente. Cuando inspiras, sientes el aire fresco en las fosas nasales, activando los sentidos. Cuando aguantas la respiración, sientes la expansión en el pecho, activando la conciencia corporal. Cuando exhalas, oyes el sonido y sientes la liberación, activando la presencia auditiva y somática. Es un triple portal, por eso funciona tan rápido, pero hay un nivel más profundo que la mayoría nunca descubre. En los espacios entre respiraciones,
aquel microsegundo entre el fin de la exhalación y el inicio de la siguiente inhalación. En aquel espacio no hay pensamiento, no hay ego, no hay tiempo. Es un gap en la continuidad mental, y si consigues percibir ese gap, aunque sea por una fracción de segundo, habrás tenido un vislumbre de lo que Tolle llama quietud. Es en esa quietud que el sueño verdadero nace. No un sueño como fuga, sino un sueño como rendición al ser, a la Virgencita. La Universidad de México acompañó a los 153 participantes que completaron 21 días. 6 meses después, el 84% aún practicaban. Y de esos, el 91% relataron que el insomnio ya no era un problema crónico. Algunos tenían noches malas ocasionales, como es natural. Pero el patrón de años de noches sin dormir había sido quebrado. ¿Qué cambió? No fue solo el sistema nervioso, fue algo más sutil. Dejaron de identificarse como personas insomnes. Dejaron de alimentar la narrativa mental. Yo no puedo dormir. Y cuando la identidad falsa del ego se disuelve, el cuerpo retorna a su funcionamiento natural. Existe un estudio complementario de 2021 que Andrés Herrera hizo sobre cronobiología de la respiración. Él descubrió que hacer el 4-7-8 en horarios específicos amplifica el efecto. El mejor horario, 90 minutos antes del horario deseado para dormir. ¿Por qué? Porque coincide con el pico de producción de adenosina, que es el químico del sueño que se acumula en el cerebro durante el día. El segundo mejor, exactamente cuando te acuestas. Y si te despiertas en medio de la noche, hazlo inmediatamente. 4 ciclos. No enciendas la luz. No revises el celular. Apenas respira. Y en la mayoría de los casos, vuelves a dormir en minutos. Palabra. Pero Tolle añade algo crucial. Él dice que si te despiertas a las 3 de la mañana, eso no es un error del universo. No, no, no. Muchas tradiciones espirituales llaman a eso la hora del coyote, hora donde el velo entre consciente e inconsciente es más fino. Es cuando pensamientos reprimidos suben a la superficie, y si te resistes, vas a crear insomnio. Pero si usas el 4-7-8 y observas esos pensamientos sin juzgamiento, sin identificación, transformas aquel momento en práctica espiritual. No estás intentando dormir, estás practicando la presencia. Y paradójicamente, cuando paras de intentar dormir, el sueño viene. Ahora viene la parte que lo cambia todo. La Universidad de México testó el 4-7-8 aisladamente y funcionó. Pero Tolle enseña que si lo combinas con otra práctica, el efecto se multiplica. ¿Cuál? Escaneo corporal antes de dormir. Funciona así. Te acuestas. Antes de comenzar el 4-7-8, llevas la atención al pie izquierdo. Apenas siente, no fuerces nada. Después el tobillo, después la pantorrilla. Sube lentamente por el cuerpo. Cada parte, de 5 a 10 segundos. Cuando llegas al tope de la cabeza, ya estás en un estado de presencia profunda. Ahí haces el 4-7-8. Y la velocidad con que te duermes es sorprendente. Es sorprendente. ¿Por qué eso funciona? Porque el ego vive en la cabeza, en los pensamientos. Cuando llevas la conciencia al cuerpo, le quitas al ego el combustible. Él no consigue operar en sensaciones físicas puras, solo en narrativas mentales. Y el escaneo corporal es antinarrativa por excelencia. Es pura percepción, sin historia, sin drama, sin tiempo psicológico. Y cuando combinas eso con el 4-7-8, creas una ola doble de presencia que el ego simplemente no consigue penetrar. De los 164 participantes de la Universidad de México, había un subgrupo de 23 con insomnio severo resistente a tratamiento.
casos extremos. Algunos dormían apenas 2 a 3 horas por noche hace años. Remedios fuertes fallaban. En esos casos, Herrera creó un protocolo intensivo, 4-7-8 3 veces al día, mañana para calibrar el sistema nervioso, tarde para reducir el cortisol, noche para inducir el sueño. Y algo impresionante aconteció. Después de 14 días, 17 de los 23 relataron una mejoría significativa. Sus cerebros habían sido literalmente recableados. Neuroplasticidad en acción, mi gente. Tolle conecta eso a lo que él llama aceptar lo inaceptable. Para el ego, el insomnio es inaceptable. Es un problema que necesita ser resuelto. Y cuanto más luchas contra el insomnio, más él persiste. Porque la resistencia es lo que crea sufrimiento. Dolor veces resistencia igual a sufrimiento. Pero cuando practicas el 4-7-8, estás haciendo algo radical, estás rindiéndote a este momento, exactamente como él es. Despierto a las 3 de la mañana, ok, sin lucha, apenas respiración. Y en esa rendición, sin resistencia, el cuerpo relaja, el cortisol cae, la adrenalina normaliza y el sueño se torna posible de nuevo. Ánimo, pero calma. Hay un error que la mayoría comete y que destruye el resultado. El ego es experto. Él va a transformar el 4-7-8 en otra herramienta de control. Vas a pensar, necesito hacer esto perfectamente, si no, no voy a dormir. Ahí el 4-7-8 se vuelve más una fuente de ansiedad, más un pensamiento compulsivo. Tolle alerta. La práctica no es sobre hacer cierto, es sobre estar presente mientras haces. Si pierdes la cuenta en el medio, todo bien. Si respiras 5 segundos en vez de 4, todo bien. Lo que importa no es la perfección técnica, es la calidad de la presencia. ¿Estás allí, sintiendo, observando, o estás pensando en el resultado? La Universidad de México documentó eso a través de los diarios de los participantes. Aquellos que abordaban la práctica con perfeccionismo tenían un resultado 30% peor que aquellos que la abordaban con aceptación. ¿Por qué? Porque el perfeccionismo es ego, es más identificación con la mente, es resistencia disfrazada. Mientras que la aceptación es rendición, es presencia, y la presencia no tiene insomnio. Porque la presencia no es una persona que podría estar insomne, es solamente conciencia, percibiendo lo que es. Déjame contarte un caso específico que Eckhart Tolle compartió en una plática en 2018. Una mujer de 52 años tenía insomnio desde hacía 18 años. Desde que su esposo falleció, los remedios dejaban de funcionar después de meses. Ella intentó todo: terapia cognitiva conductual, hipnosis, acupuntura. Nada resolvió el problema permanentemente. Ahí ella descubrió a Tolle y comenzó a entender. Su insomnio no era sobre el sueño, era sobre el rechazo inconsciente a rendirse, porque al dormir ella perdía el control, y perder el control la conectaba con aquel momento de pérdida de su esposo, donde ella no tuvo control ninguno. Su ego creó una asociación: dormir igual a vulnerabilidad, igual a posible pérdida. Cuando ella comenzó con el 4-7-8, algo cambió. No inmediatamente. Los primeros días, nada. Pero en la segunda semana, mientras expiraba lentamente contando hasta 8, ella sintió algo. Una liberación, no solamente de aire, de control, de resistencia. Ella comenzó a llorar, no de tristeza. Era liberación de 18 años de tensión mantenida.
y esa noche ella durmió 6 horas seguidas. La primera vez en casi 2 décadas. No porque la técnica mágicamente curó el trauma, sino porque por primera vez ella se rindió, aceptó la vulnerabilidad, soltó el control. Y al soltar, el cuerpo finalmente pudo descansar. Esto ilustra algo profundo que la Universidad de México no consiguió medir, pero Tolle sí sabe. El 4-7-8 no es solamente una técnica fisiológica, es una práctica espiritual disfrazada. Cada expiración es una micromuerte del ego. Cada inspiración es un renacimiento en la presencia. 19 ciclos por día son 19 oportunidades de morir para la mente y despertar al ser. Y algunas personas nunca se habían rendido verdaderamente en toda su vida. Entonces, cuando comienzan la práctica, encuentran décadas de resistencia acumulada. Y si persisten a través de esa resistencia, lo que está del otro lado no es solamente sueño, es paz. Ahora te digo cómo integrar esto en la vida. Además del insomnio, Tolle enseña que el 4-7-8 puede ser usado en cualquier momento de identificación excesiva con el pensamiento. Tráfico estresante, 4 ciclos. Discusión acalorada, pausa. 4 ciclos. Ansiedad antes de una reunión importante, 4 ciclos, porque cada vez que lo haces, estás entrenando al cerebro a reconocer que tú no eres tu mente. Tú eres el espacio consciente donde la mente aparece. Y cuanto más practicas, más automático se vuelve. Hasta que un día te das cuenta, yo ya no tengo más insomnio, porque la persona que tenía insomnio era el ego, y el ego se está disolviendo. La Universidad de México planea un estudio de 5 años, acompañando a los primeros participantes. La hipótesis de Andrés Herrera, que los cambios neuroplásticos son permanentes si la práctica continúa, que después de cierto punto, el cerebro reconfigurado no vuelve al patrón antiguo, incluso si la persona deja de practicar, como andar en bicicleta. Una vez que el cuerpo aprende, no olvida, Tolle concuerda, pero va más allá. Él dice que la verdadera cura no está en el cerebro, está en la disolución de la identificación con la mente pensante, y una vez que has tenido un vislumbre de quién eres más allá del ego, nunca vuelves completamente a la inconsciencia. La puerta fue abierta y no puede ser cerrada. Entonces, aquí está todo lo que la Universidad de México confirmó y Tolle iluminó. El 4-7-8 reconfigura el sistema nervioso en 72 horas. El 89% tiene una mejora inmediata. Pero en los días 3 a 5, el ego ataca, el cuerpo de dolor resiste. Si tú persistes, llegas al otro lado en paz. La práctica ideal es 3 veces al día, comenzando 90 minutos antes de dormir. Combinar con escaneo corporal amplifica el efecto. La calidad de la presencia importa más que la perfección técnica. Y la verdadera cura no es dormir mejor. Es disolver la identidad falsa que creaba la necesidad de controlar el sueño. Mañana por la noche, cuando te acuestes, en vez de luchar con los pensamientos, en vez de resistirte a lo que es, solamente respira. 4 segundos adentro, 7 de retención, 8 afuera, 4 ciclos. Y mientras lo haces, observa quién está respirando, quién está contando, quién está observando a quién está contando. En ese espacio de observación pura, el ego desaparece y lo que resta es quietud. Es en esa quietud que tú siempre has pertenecido. Es en esa quietud que el sueño verdadero habita, no como fuga de la vida, sino como rendición al ser. Bienvenido al único momento que existe. Ahora, existe un protocolo avanzado que la Universidad de México desarrolló para casos donde el 4-7-8 básico no es suficiente,
Son personas cuyo sistema nervioso está tan desregulado que necesitan de una aproximación gradual. Andrés Herrera lo llama una rampa de acceso. Funciona así. La primera semana tú haces solamente respiración consciente, sin contar, solamente siente el aire entrando y saliendo, sin forzar el ritmo. La segunda semana, adiciona el conteo básico 4-4-4. Inspira 4, retén 4, expira 4. La tercera semana evoluciona para 4-5-6. Solamente en la cuarta semana llega al 4-7-8 completo. ¿Por qué esta progresión? Porque para algunos el ego está tan fortificado que un ataque directo genera pánico. Necesita ser disuelto gradualmente, capa por capa. Tolle explica esto a través de la metáfora de la cebolla del dolor. Imagina que cada capa de la cebolla es una capa de identidad del ego, construida a lo largo de los años. La capa del niño que aprendió que ser perfecto garantizaba amor. La capa del adolescente que aprendió que el control evitaba el rechazo. La capa del adulto que aprendió que la preocupación es responsabilidad. Cada capa tiene un patrón respiratorio asociado. Respiración corta, rápida, superficial, es la respiración del miedo, y cuando intentas cambiar para el 4-7-8 bruscamente, todas esas capas se activan de una vez en resistencia colectiva. Por eso la rampa funciona. Tú pides permiso para cada capa. En los estudios de largo plazo, la Universidad de México percibió un patrón interesante. Las personas que mantenían la práctica después de la insomnio curada relataban beneficios inesperados. Las relaciones mejoraron. Las decisiones quedaron más claras. Las adicciones disminuyeron. No porque el 4-7-8 sea una cura mágica para todo, sino porque la misma presencia que disuelve el insomnio disuelve cualquier sufrimiento basado en la identificación con el pensamiento. Y casi todo el sufrimiento humano está basado en eso. Tú sufres no por la situación, sino por la historia que la mente cuenta sobre la situación. Y cuando tú aprendes a observar la mente sin identificarte, tú quedas libre. No solamente del insomnio, sino de la tiranía mental en todas las áreas. Tolle habla sobre el despertar como un accidente, pero la práctica te vuelve propenso a los accidentes. El 4-7-8 es una práctica que te vuelve propenso al accidente del despertar, porque cada vez que traes presencia para la respiración, tú creas una pequeña fisura en la armadura del ego. Y si tú haces eso consistentemente, eventualmente la armadura se raja y la luz de la conciencia entra. Esto puede acontecer durante la práctica o años después, en un momento completamente diferente, pero la semilla fue plantada, y una vez plantada, la germinación es inevitable. Puede llevar semanas o décadas, pero va a suceder. Uno de los participantes de la Universidad de México relató algo que encaja perfectamente con lo que Eckhart Tolle describe. Un señor de 44 años practicando el 4-7-8 por 6 meses, el insomnio resuelto hace tiempo, pero continuaba practicando. Un día normal, yendo al trabajo en metro, haciendo 4 ciclos ahí mismo, sentado. En el tercer ciclo, algo sucedió. Él describe como si un switch interno se hubiera girado. De repente, percibió que los pensamientos acontecían en él, pero no eran él. Como si por primera vez en 44 años hubiera salido de la silla del conductor y percibido que hay un observador en el asiento de atrás que siempre estuvo allí. Esa percepción duró quizás 10 segundos, pero cambió todo, porque uno no puede desver lo que vio, no puede desconocer lo que conoció. Puerta abierta, no se cierra. Esa es la diferencia entre técnica y práctica espiritual. La técnica
Uno la usa hasta obtener resultado y para. La práctica espiritual, uno continúa, porque transformó quien uno es. La Universidad de México midió la técnica, pero no puede medir la transformación. Tolle apunta hacia la transformación, y el 478 es un puente perfecto entre lo mensurable y lo inefable. La ciencia puede confirmar que el sistema nervioso cambia, pero no puede medir qué conciencia despierta. Ambos son reales, ambos importan, y ambos acontecen simultáneamente cuando uno respira con presencia. Sobre el cuerpo de dolor que mencioné antes, Tolle dice algo crucial. El cuerpo de dolor colectivo tiene una hora preferida de activación, entre las 2 y las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque es cuando la resistencia psicológica está más baja, y el cuerpo de dolor, que se alimenta de pensamiento negativo, aprovecha esa ventana. Entonces, si te despiertas regularmente en ese horario, sepas que no estás solo. Millones se despiertan a esa hora, y la mayoría entra en un ciclo de pensamiento compulsivo, alimentando el cuerpo de dolor. Pero tú puedes hacer diferente. Cuando te despiertes a las 3, en vez de pensar en lo que necesitas hacer mañana, respira 4, 7, 8, 4 ciclos, y observa el cuerpo de dolor. Intentar jalarte hacia el drama mental. Apenas observa. No luches, no alimentes. Observa, y en días o semanas, el cuerpo de dolor para de despertarte, porque percibe que no va a conseguir más comida. Andrés Herrera hizo un experimento paralelo sobre el timing. Dividió a los participantes en 3 grupos. El grupo A practicaba el 4-7-8 apenas por la noche, el grupo B apenas por la mañana, el grupo C 3 veces al día. Después de 30 días, el grupo C tuvo un 40% más de mejora que A o B, pero cuando investigaron, descubrieron que no era la cantidad de práctica, era la continuidad de presencia a lo largo del día. El grupo C aprendió a vivir presentemente, no apenas a la hora de dormir. Y cuando uno vive presente durante el día, dormir por la noche es natural, porque el sueño es apenas la continuación de la presencia, no un modo diferente. Tolle dice que el sueño consciente es posible cuando uno se duerme sin perder la conciencia. La mayoría se duerme y cae en inconsciencia total. Pero los practicantes avanzados mantienen un hilo de awareness, incluso durmiendo, y se despiertan sin aquella confusión de ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Ya se despiertan presentes. Eso puede parecer avanzado demasiado. Pero la Universidad de México documentó que un 12% de los participantes de largo plazo relataron experiencias similares: adormecimiento consciente o despertar en medio de la noche en un estado de presencia pura, sin pensamiento, no como una meta a alcanzar, pero como un subproducto natural de práctica consistente. Tolle avisa para no transformar eso en objetivo, porque buscar experiencias especiales es el ego, es la mente queriendo algo para orgullarse. La práctica verdadera es sin búsqueda. Uno respira, uno observa, sin agenda, y paradójicamente, cuando no hay búsqueda, el encuentro acontece. Ahora, algo práctico que nadie menciona: la postura durante el 4-7-8 afecta el resultado. Andrés Herrera probó diferentes posiciones. Acostado de espaldas, aumentaba la chance de adormecer rápido, pero dificultaba la concentración. Acostado de lado, facilitaba la concentración, pero tornaba la respiración menos profunda. Sentado, aumentaba el alerta demasiado. Solución: comienza sentado para establecer presencia. Después, acuéstate para dormir, y cuando acostado, la posición ideal, según el estudio, es del lado izquierdo.
¿Por qué? Porque activa el sistema nervioso parasimpático más eficientemente que el derecho y mantiene las vías aéreas más abiertas que boca arriba. ¿Detalles? Sí, pero detalles que pueden hacer la diferencia entre un resultado medio y una transformación completa. Tolle adiciona una dimensión espiritual a la postura. Él dice que el cuerpo tiene sabiduría propia. Si uno se lo permite, entonces, en vez de forzar la posición ideal, deja que el cuerpo la encuentre. Acuéstate, respira y siente dónde el cuerpo quiere estar. Quizás gire hacia la derecha, quizás encoja las rodillas. Deja que suceda, porque el cuerpo, sin interferencia de la mente, siempre se organiza para el máximo flujo de energía. Y el máximo flujo de energía facilita la presencia, facilita la rendición, facilita el sueño. Pero el ego quiere controlar hasta la posición de dormir, quiere hacer correcto. Y en ese querer hacer correcto, bloquea la sabiduría corporal natural sobre qué hacer si uno practica consistentemente. Pero el insomnio persiste. La Universidad de México tenía un protocolo para no respondedores. Primero, descartar causas médicas, apnea del sueño, medicaciones, tiroides. Después, evaluar la higiene del sueño, luz azul antes de dormir, cafeína después de las 2 de la tarde, cuarto arriba de 20 grados. Todas destruyen el sueño independientemente de la práctica. Si todo eso está direccionado y el insomnio continúa, Tolle sugiere que quizás no sea insomnio en el sentido medio. Quizás sea el cuerpo intentando despertarte para algo, un mensaje del ser, una invitación para mirar lo que uno ha evitado, miedo no procesado, rabia no expresada, dolor no sentido. A veces, el insomnio es la última tentativa de la conciencia de hacerte parar y mirar. Y si ese fuera el caso, una terapia profunda puede ser necesaria, además del 4, 7 o 8, pero para la mayoría, 80 a 90%, según la Universidad de México, la raíz es exactamente lo que Tolle dice, la identificación con la mente pensante. Y el 4-7-8 es la llave maestra. Simple, accesible, gratuita, sin efectos colaterales, y cuando hecha con presencia genuina, funciona no apenas para dormir, pero como un portal para quien tú eres, más allá del ego. Entonces, la pregunta no es si funciona, la ciencia lo confirmó, funciona. La pregunta es, ¿estás dispuesto a practicar? ¿Estás dispuesto a enfrentar la resistencia del ego en los días 3 a 5? ¿Estás dispuesto a soltar el control y rendirte al momento presente? Porque el insomnio, en el fondo, es siempre sobre control y la cura es siempre sobre rendición. Si esta jornada de presencia te tocó, si sentiste aquel espacio, incluso que por un segundo, el super thanks allí debajo, no es sobre apoyar el canal, es sobre ti honrando el despertar que acabó de acontecer. Es tú diciendo sí a la conciencia, no al ego. Cada contribución así esparce la presencia en un mundo identificado con la mente. Tú no eres espectador, tú eres conciencia, reconociendo conciencia. Gracias por estar presente, aquí, ahora.